Hola de nuevo, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a ver un segundo tema relacionado con la bioética en la investigación, que a veces genera bastante más polémica incluso. ¿Por qué? Porque la investigación en animales, que va a ser el tema que tratemos hoy, lamentablemente eh, es necesaria para algunos avances y allí, por favor, siéntase con toda la libertad de que discutamos estas cosas en el foro. Pero el desafío en que nos vemos enfrentados, el desafío moral, es que muchas veces esta investigación conlleva a la eutanasia de los animales. Lo que muchas personas dicen sacrificio de los animales, los invito a que usemos responsablemente la palabra eutanasia y les voy a después con esta clase contar bastante bien por qué eutanasia. Y le adelanto, tiene que ver porque la idea es justamente regular el bienestar animal y la experimentación animal. Y tiene que ser a través de eutanasia, no es simplemente un sacrificio en el cual no está regulada la muerte del animal. Esto genera bastantes desafíos morales, bastantes problemas. Hay personas que son muy buenos científicos, los cuales no es que se opongan a la investigación animal, pero ellos no quieren realizarla por razones que son bastante entendibles, ¿verdad? Y al mismo desafío ético y moral ustedes se van a ver enfrentados. Si ustedes comparan, obviamente nosotros los seres humanos y los distintos animales podemos tener bastantes diferencias, pero sobre todo con mamíferos, obviamente con nuestra fisiología y nuestra anatomía son bastante parecidos. Y desde el ratón hasta el mono, o los primates mejor dicho, tienen tienen de hecho todos los mismos órganos, ¿no? Tienen cerebro, corazón, pulmones, que hacen las funciones de relativamente casi de la misma manera. Esto es una propaganda bastante vieja ya, de tener más de 2 décadas quizá, en las cuales ustedes pueden ver que hay una protesta al uso de animales de experimentación, pero justamente lo que dice la protesta es, gracias a la investigación en animales, ellos pueden protestar 23.5 años más. Eso quiere decir que, porque la expectativa de vida ha aumentado en ese tiempo, cuando fue esto, ¿no? Había aumentado a 23,5 años. ¿Se fijan? Esto no es darle la razón a un grupo o a otro, simplemente es abrir el debate de este tema, que es bastante importante. Nosotros moralmente decidimos preservar nuestra vida, curar nuestras enfermedades, lo que lleva a un sacrificio quizás, lo podemos poner así, que tiene que ver con el uso de otras especies. Entonces, en ese, digamos, desafío ético en el cual nosotros queremos preservar nuestra especie y curar las enfermedades, ¿cierto? Llevan ciertos sacrificios, ¿cierto? Ciertos desafíos que son importantes que discutamos. ¿Cuáles son los principales animales de experimentación usados yo pongo inmunología porque es mi área de expertise, pero la verdad es que en casi todas las áreas de la ciencia biomédica, ustedes van a ver que lo más común es que se usen roedores, siendo los ratones y las ratas los más comúnmente usados, pero también bastante menos común, y no lo van a ver en Chile, se usan también animales, digamos, más grandes como primates no humanos y también conejos en algunos ejemplos que les voy a poner a continuación. El ratón y la rata generalmente son los animales más utilizados porque tienen ciertas ventajas, entre comillas, que lo hacen muy parecido al humano. El ratón es lejos el más empleado en inmunología, que es mi área, pero también en otras áreas de las ciencias biomédicas, en muchos estudios preclínicos, que quiere decir que son estudios del funcionamiento de alguna terapia, droga, vacuna, lo que sea, ¿cierto? Antes de pasar a estudio humano. Y entre sus ventajas tiene que ver, increíblemente ustedes no lo crean, con el costo, que bajo entre comillas, la verdad es que los experimentos en animales, y eso es algo que podemos discutir en el foro, son bastante costosos de realizar. Sus sistemas son muy parecidos a los humanos, su ciclo reproductivo es bastante corto, por lo tanto es fácil tener colonias grandes, digamos. Existen múltiples cepas. Hay una enorme disponibilidad de anticuerpos contra sus proteínas, lo cual nos permite identificar distintas, digamos, hacer un estudio bastante acabado desde el punto de vista biológico. Y hay un número de herramientas genéticas enorme. Eh,
la manipulación genética en ratones está muy bien estudiada y está muy bien establecida, habiendo, eh, digamos, ratones que son deficientes en prácticamente cualquier gen que sea viable para su desarrollo, digamos. Ahora, por su tamaño es bastante difícil realizar ciertos procedimientos quirúrgicos más avanzados, por lo tanto, esa es una de las grandes limitaciones que tiene. Por otro lado está la rata, que no tiene la limitación de los procedimientos quirúrgicos, ya que al ser más grande es relativamente más simple hacerlo, pero tiene cierta desventaja en relación a sus primos hermanos, digamos, los ratones, debido a su tamaño, a su ciclo reproductivo, que es más grande. El ciclo reproductivo hace que las herramientas genéticas también disponibles sean más difíciles. Y hay una disponibilidad mediana de anticuerpos, pero no tanto como el ratón. Para la especie del ratón y obviamente para los humanos es donde hay anticuerpos que se usan para detectar cosas, ¿no? Eh, disponibles para casi cualquier proteína. Por otro lado, el conejo es mucho más limitado hacia el área de inmunología y tiene que ver con la obtención de anticuerpos policlonales que se usan para toda la área. Y por último, quisiera hablarle de los primates no humanos, que aunque en Chile no se usan mucho, en otros lugares se usan bastante. Y la razón por la que se usan es que sus sistemas son casi iguales a los del ser humano. Es realmente prácticamente iguales, somos muy parecidos genéticamente, somos casi idénticos, ¿no? Por lo cual hace que esto sea muy similar a lo que ocurre en humanos, replica muy bien las enfermedades. Ahora, su costo es elevadísimo, ustedes no lo quiero discutir acá, quiero que lo discutamos en el foro, ustedes no podrían creer cuánto cuesta hacer experimentos en esta especie. Tiene grandes restricciones bioéticas y acá hay un tema complejo, mientras más antropomórfico es el animal, y eso es algo que podemos discutir también, bastante más difícil resulta para la mayoría de las personas hacer experimentos en ellos. Eh, su manipulación es difícil y peligrosa, su ciclo reproductivo es bastante largo, muy parecido a los humanos, ¿no? Y hay una disponibilidad limitada de anticuerpos y otros reactivos para estudiarlos, digamos, y un número casi inexistente de herramientas genéticas disponibles. Es bastante difícil éticamente que sea probado hacer modelos knockout o genéticamente modificados. El ratón es el sistema más utilizado en la historia de la inmunología. Me gusta centrarlo en un área en particular, no porque sea mi área, sino que es más fácil ponerle el ejemplo a ustedes, pero de todas maneras el ratón también es usado en muchas otras áreas. El ratón se ha utilizado en diversos modelos genéticos, hay muchísimas cepas distintas, hay muchos modelos de distintas enfermedades que son inducidas en el ratón y algunos modelos genéticos en los cuales las enfermedades se generan espontáneamente. Pero una de las cosas importantes y que vamos a hablar hoy en día tiene que ver con la bioética y el bienestar animal. Eh, el hacer experimentos en una especie u otra no quiere decir que no nos vamos a preocupar de la bioética y el bienestar de los animales. Es algo súper importante y tiene que ser regulado. Si aceptamos, tomamos la decisión moral de realizar experimentos en animales porque identificamos todas las ventajas que tiene, debemos preocuparnos de su bienestar animal y que las normas se cumplan. Esto tiene que ver con el análisis filogenético, digamos, de las distintas cepas de ratones. Fíjense que estas son las cepas que están en el silvestre, digamos, que están en la naturaleza. Y esta es la divergencia de las cepas que se han creado en el laboratorio. Es tanta la investigación que se ha hecho que estas cepas realmente se han ido desarrollando en los laboratorios. Muchas de estas cepas no sobrevivirían en un ambiente natural, de hecho, porque el nivel de inbreeding que tienen es bastante elevado. Si ustedes ven la cantidad de cepas genéticas digamos, de distintas cepas y también con algunas manipulaciones genéticas, y esto no tiene que ver con manipulaciones genéticas donde ustedes introducen un gen o un knockout, ¿no? Esto es pura genética mendeliana a través de distintas cruzas e inbreeding, ustedes pueden ver que es extremadamente enorme. Hay cierta variabilidad que tiene que ver con las distintas cepas. No es importante ahora en este momento cuál es la distinta cepa, ni el tipo, ni el color, ni cuáles son las características de estas cepas que están acá. Pero sí es importante que, por ejemplo, esto es un modelo de metástasis inducida en, en distintas cepas de animales y ustedes pueden ver que hay algunos que desarrollan
metástasis y otros que no. Esto quiere decir que van a haber distintos modelos de distintos cepas de ratones, por ejemplo, en este caso, también puede darse con rata y otra especie, lo más común es ratones y ratas, en los cuales algunos son adecuados para estudiar ciertas enfermedades, pero no otras y viceversa. Esto es algo un poquito viejo, ya de hace 8 años atrás, pero es la fuente más actual que he encontrado donde analiza el número, ¿cierto?, de ratones, ya sea cepa inbreeding, cepas transgénicas, cepas knockout, cepas congénicas, van a ver estas distintas cosas en sus cursos de genética y el porcentaje del total de investigación animal que representan, y ustedes pueden ver que los números son altísimos, altísimos. La investigación animal es algo que se utiliza en todo el mundo muy activamente. Por esa misma razón es importante que hayan normas para controlarla. También es importante que hayan ciertos requerimientos éticos para aceptar su uso o rechazar su uso. La, la mayoría de los estudios que se hacen en animales tienen que ver con lo que se llaman los estudios preclínicos. Esto es una definición de lo que hace el Instituto de Salud Pública de Chile, por eso tomé la diapositiva de ahí. Un estudio preclínico son aquellos estudios que obtienen la mayor cantidad de datos, digamos, con fines biomédicos antes de pasar a estudios en el ser humano. Antes de ser testeados en los seres humanos, tienen que ser necesariamente testeados en animales o en modelos celulares, incluso antes de eso serían modelos celulares, luego animales, para ser testeados en la población humana. Ninguna regulación, ni nacional ni internacional, va a aceptar la prueba de una nueva droga o un nuevo tratamiento antes de pasar por estudios en animales. Sin embargo, y esto lo podemos de nuevo discutir en el foro de discusión, fíjense que con el contexto de la actual pandemia estas cosas no están siendo tan ciertas, porque ante la emergencia, digamos que es posible que muchas cosas se testeen directamente en humanos. Esto nos hace ver que todo esto es discutible. ¿Se fijan? Hay ciertos valores morales, ciertas decisiones, ciertas convenciones que tomamos, y por eso es importante que estas cosas se discutan con la mayor altura de mira científica, tomando en cuenta todas las opiniones. Con respecto a la utilización de los animales en la investigación biomédica, es importante que tiene que haber una posibilidad razonable de que estos estudios contribuyan a algo. Es la frase que dice acá, digamos. La investigación tiene que razonablemente inferirse o poder predecir que va a llevar a algo positivo en el avance de la salud, en el avance del conocimiento en general, pero sobre todo de la salud, porque estamos, de nuevo, haciendo el sacrificio moral de utilizar animales de experimentación, por lo tanto, no puede ser un experimento que nosotros podamos ver que quizás no va a llevar a ningún fin. Tiene que ser un experimento que sepamos que sea totalmente necesario porque va a llevar a un fin, que no solamente va a ayudar a los seres humanos, y lo vamos a ver un poco más adelante, sino también a los mismos animales. Los animales de experimentación han sido clave en distintos avances médicos, y esto, nos guste o no, digamos, esto ha sido así, esto lamentablemente es la realidad. No hemos sido capaces de reemplazarlos aún, y nos han ayudado en tratamientos con el Alzheimer, ceguera, distrofia muscular, meningitis, vacunas, esclerosis múltiple, parálisis, infertilidad, etcétera, un montón de cosas. Estos son cosas reales que la verdad nosotros aceptamos muchos de estos tratamientos, pero todos involucran detrás una gran cantidad de investigación en animales. Ahora, es importante decir el hecho de que además de el beneficio que puede tener la experimentación en animales para nuestra propia salud humana, también puede tener beneficios para los mismos animales. Y por lo tanto, mucha de la investigación que nosotros realizamos, digamos, y hemos realizado, ha tenido beneficios importantes en mejorar la salud de los propios animales. Esto tiene que usarse no como una excusa, sino debe ser un fin de que toda investigación que nosotros hagamos con un fin de salud humana debe, ojalá, en la mayor medida posible, también tener un fin para mejorar la salud de los propios animales. En el fondo, crear una cierta de compromiso por el sacrificio moral que estamos realizando. Los animales y los humanos pueden sufrir de las mismas enfermedades muchas veces, ¿cierto? Y por lo tanto,
han habido muchos beneficios veterinarios para poder curar enfermedades o tratar enfermedades de los mismos animales, en los cuales puede estar el asma, por ejemplo, del gato, transfusiones sanguíneas que se han, digamos, optimizado para distintas especies, el melanoma canino, hay bastantes tratamientos muy efectivos, tratamientos para diabetes, digamos, a través de insulina en perros y gatos, y bueno, muchas vacunas para enfermedades infecciosas que hemos podido prevenir, digamos, gracias a la investigación que hemos hecho en los mismos animales, han beneficiado tanto al ser humano como a los mismos animales. Por lo tanto, los modelos animales tienen la respuesta pero de mejor salud para todas las especies. Eso es súper importante, pero de nuevo, no debemos usarlo como una excusa, tiene que ser algo que esté, digamos, dirigido hacia eso, porque es un compromiso que estamos haciendo. Eh, no se trata de convencer las distintas posturas, se trata de ponernos de acuerdo de que hay beneficios, por lo supuesto que hay desventajas, ojalá las pudiéramos surtir, pero hay una cierta de acuerdo y por lo tanto debemos cuidar el beneficio, el bienestar, perdón, animal en todas las etapas de la investigación. Lamentablemente esto se ve empañado con imágenes como esta. Uso de animales para fines recreativos, malamente llamados deportivos, etcétera, lo cual hace que haya una muy mala imagen de la opinión pública con respecto al uso de animales en investigación, porque hay una cierta caricaturización del trato que se le da en los laboratorios. Ahora, muy bien, por supuesto, y esto se da en todas partes, que pueden haber casos donde no se cumple la ética y por lo tanto eso tiene que ser regulado y las penas deben ser bastante ejemplares. Aunque existe esta conciencia del avance científico, por supuesto que existe preocupación por el trato de los animales, sobre todo cuando ve estas imágenes que son atroces. Esto ha implicado que, bueno, hay una presión y hay leyes al respecto. Nosotros hoy en día tenemos una ley que controla el cuidado animal. Vamos a hablar un poco más de ello en un poquito diapos más adelante. Y bueno, hay personas que se oponen de plano al uso de la experimentación animal. Y acá a veces entramos en discusiones un poco bizantinas en las cuales, no sé, las personas que se oponen dicen, pero bueno, tú te tomas un remedio o te tomas un ibuprofeno, eso fue probado en animal. Yo honestamente lo invito a que esa no es la forma de aunar a las personas. Yo creo que con la educación es la que tiene que, de alguna forma, hacer convivir las posturas. Como les digo, es difícil decir que poner un raciocinio, decir que una persona tiene la razón o una la otra. Lo que simplemente el hecho de la causa es que nosotros hemos avanzado en muchas cosas de salud gracias a la investigación animal. Eso no dice que la investigación animal sea algo ni positivo ni negativo. El valor moral tienen que discutirlo ustedes y tienen que siempre que toman la decisión de involucrarse en una investigación con animales, velar que se cumplan todas las normas para el bienestar animal. Sin duda, estos grupos de activistas han hecho bastante, digamos, ruido y han hecho que se promulguen leyes, lo que ha sido muy bueno. Por lo tanto, el simplemente castigarlos no es tampoco bueno. Yo creo que las oposiciones generan construcción. Es importante que se comuniquen. Otras personas, bueno, como yo, por ejemplo, yo sí puedo dar mi juicio moral sin tener que influenciar lo que ustedes, sea mi juicio, el de ustedes, por supuesto. Creo que el beneficio ganado justifica su utilización. Siempre y cuando, de nuevo, el beneficio tiene que ser mucho mayor a lo que estamos sacrificando y también reconociendo que estamos haciendo un sacrificio moral. O sea, yo creo que somos un poco menos felices al hacerlo. Eh, los animales deben ser utilizados de una manera humanitaria, y eso entre comillas, y eso yo estoy totalmente de acuerdo. Los tratamientos deben ser lo menos invasivos posible y reemplazados, etc. Y por lo tanto hay ciertas conductas, ciertas regulaciones que deben seguirse en lo que llamamos la bioética en el cuidado animal. Un resumen de ella, y en lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, es el principio de las 3 R de Russell y Birch. Y si estimamos y decidimos que debemos hacer una investigación con animales, porque no hay otra opción y porque nuestra pregunta, la única forma de responderse es de esa forma, siempre antes de plantear el experimento debemos chequear, debemos estar seguros que se cumplen el principio de las 3 R's. ¿Qué significa? Reemplazo, reducción y refinamiento. Lo primero es ver el reemplazo.
es estar totalmente seguro de que la pregunta que debemos resolver no puede ser reemplazada por un experimento, por ejemplo, con líneas celulares. Eso es clave. O con un experimento que no involucre la experimentación en animales eh, para poder responder la pregunta. Si eso no es posible, pasamos al segundo punto, que es la reducción. Es utilizar el mínimo número de animales posibles para responder la pregunta. Acá el principio de utilizar muchos animales para que el n sea súper grande y las diferencias sean significativas, eso no puede aplicar. Eso es algo que ha ido cambiando durante los años y ahora no es para nada aceptado, ni siquiera las publicaciones científicas lo aceptan y de hecho piden que no sea así. Si ustedes pueden calcular, de hecho, cuál es el número mínimo de animales para que un determinado tratamiento, un determinado experimento, eso alcance significancia que sean estadísticamente relevantes. Y ese es el número el que deben ocupar, el número mínimo. Y por otro lado, el último parámetro tiene que ver con el refinamiento, que quiere decir que cual sea el protocolo o el tipo de experimento que esté realizando, minimice al máximo el grado de dolor y de estrés de los animales. Y siempre que realicemos una investigación que involucre la utilización de animales, es importante en todo momento respetar las que denominamos 5 libertades de los animales. Los animales no deben padecer ni hambre ni sed, no pueden sufrir ni malestar ni frío, ni herida ni enfermedad. Su comportamiento debe ser el normal y esencial de acuerdo a su especie, y no pueden sufrir ni miedo ni angustia. Si estoy induciendo una enfermedad, por supuesto que el punto 3 tiene ciertas características, ¿verdad? Bueno, pero si hay una enfermedad en la cual está involucrado el uso de animales, el animal no puede experimentar el máximo sufrimiento de esa enfermedad. Eso es muy cruel. No podríamos llegar hasta ese, digamos, readout, porque no es el objetivo. El objetivo quizás es ver un tratamiento y por lo tanto, a ciertos grados de enfermedades se interrumpe el experimento o se realiza la eutanasia del animal. Los animales no pueden tener sufrimiento. Los comportamientos normales y esenciales de la especie o el miedo a la angustia, aunque ustedes no lo crean, se pueden medir respecto, de acuerdo a observar el comportamiento que tienen, por ejemplo, en las jaulas de experimentación, etcétera, su pelaje, etcétera. El bienestar es clave. El bienestar siempre primero. Si tenemos animales en jaula, tienen que tener eh, ciertos elementos que le permiten su dispersión, su esparcimiento. Ustedes no lo creen, estas son cosas que liberan el estrés, etcétera. Las condiciones tienen que estar controladas y asegurar el bienestar animal. Ahora, ¿cómo regulamos esto? Porque los animales, por supuesto, no pueden tener un consentimiento informado. Y eso se regula a través de cómo están los comités de ética para el uso de muestra humana, digamos, o de experimentación con seres humanos. Existe el Comité de Bioética para Bienestar Animal, que es el que yo presido en la facultad. Y esto está regulado por ley, porque la ley chilena, y bueno, y también una convención internacional, nos exige tener un comité institucional de cuidado de los animales, que es el CICUA, que es de la Universidad de Chile. Y a través del CICUA se conforman comités locales en las facultades en las cuales involucra investigación en animales, y uno de ellos el Comité de Bioética sobre investigación en animales. Y para poder realizar investigación en la facultad, por ejemplo, y esto ustedes lo van a ver cuando se metan a los respectivos laboratorios que utilicen animales, es necesario contar con un protocolo de bioética aprobado, el cual es un formulario bastante completo, que tiene entre 18 a 30 páginas, que es revisado por un comité. Luego de la revisión, la aprobación, la discusión, el refinamiento de los protocolos, tiene que estar todo súper justificado, recién es aprobado para que puedan utilizarse animales. Esto es súper importante. Ahora, el comité no es solo conformado por expertos de la comunidad científica. Hay expertos de la comunidad científica, hay veterinarios, pero también hay personas que están fuera de la academia y personas que son digamos, eh, público, digamos, en general, fuera de la universidad. De modo de que ellos, cualquier persona, pueda entender y valorar que es importante el
uso experimental de animales para poder responder una pregunta que va a ir al avance digamos, de la ciencia biomédica en este caso. Por lo tanto, hace que el comité sea bastante, digamos, diverso y se pueda consensuar en cuanto al uso. Todo esto está súper regulado y además los proyectos de investigación piden que los comités, los cuales son independientes autónomas, emitan informes al respecto del seguimiento de los proyectos, etcétera. Eso es clave y es súper importante que esté siempre regulado. Ustedes pueden de nuevo tener una discusión moral interna, podemos esto discutirlo y lo vamos a discutir en el foro, pero siempre es importante que cuando uno toma la decisión de utilizar, emplear animales, esto sea regulado de una forma implacable. Ahora les dejo algunas preguntas para el foro de discusión. ¿Ustedes piensan que está justificada la experimentación con animales? ¿Será posible reemplazar toda la experimentación con animales? Y identifiquemos ejemplos, ejemplos en cual hay investigación científica que utiliza animales que puede ser plazada y otras que quizás no. Y eso a veces nos sirve también para clarificar y, y repensar cómo uno realiza la investigación. Yo en el foro les puedo contar algunas cosas que hacemos en nuestro laboratorio para evitar el uso de animales y resolver las preguntas de otra forma. Hay veces que no se puede, pero hay muchas veces que si uno hace un esfuerzo se puede, así que es importante que también lo discutamos. Bueno, nos vemos en el foro, que estén muy bien.